capítulo 14. Ya falta poquito ya. Sí, estuvimos hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Como ustedes vieron, el capítulo 14 tiene bastante información, tiene mucha información. Quizá es uno de los capítulos más importantes porque te da el panorama, así como dice ahí, el panorama de todo lo que va a ser el aparato circulatorio. Y va hablando de muchas cosas que explican cómo la sangre va fluyendo, cómo la sangre fluye, se movimienta dentro de nuestro sistema circulatorio. Algo que nunca podemos olvidar, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la circulación? Que satisfacer las necesidades de los tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Entregar nutrientes, retirar basura, básicamente. Que también se entrega a partir del sistema circulatorio. También se conduce, se entregan hormonas, ¿sí? Y entonces en general dicen que la función del sistema circulatorio es ayudar a mantener la homeostasis. Después estuvimos hablando de la función, o sea que de las características de cada una de las partes de la circulación. Hablamos de las arterias, hablamos de las arteriolas, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque son conductos de control. ¿Qué quería decir eso, conducto de control? Se cierran o se abren según la necesidad de los tejidos. Eso no olviden, ¿sí? La función de los capilares también, estuvimos viendo las características de los capilares, ¿sí? También la función de las vénulas y la función de las venas, que son un reservorio fundamental de sangre. Reservorio fundamental de sangre. También estuvimos viendo la cantidad de sangre que se encuentra en cada parte de la circulación. Dijimos que la circulación está dividida en una circulación sistémica y una circulación pulmonar. La sistémica es la grande circulación y la pulmonar es la pequeña circulación. Y así como estamos viendo en este dibujo, nosotros vimos que los 5 litros de volemia que tenemos, volemia que era cantidad total de sangre que tengo en mi cuerpo, aproximadamente 5 litros. Entonces vimos que esos 5 litros están distribuidos 16% entre el corazón y los pulmones, 7% en el corazón, 9% en los pulmones. Y el 84% que resta está dividido o está dentro de la circulación sistémica. 64% ¿dónde? En las venas. Por eso decimos que las venas son un reservorio importante de sangre. Y 13% las arterias y 7% entre capilares y arteriolas. Y ahí tenemos toda la distribución. Sumando todo esto tenemos 100% o 5 litros de sangre. Bueno, también estuvimos hablando de la relación que existe entre área transversal y velocidad de flujo. Estuvimos explicando que las arterias o las venas, comparando con las arterias, son 4 veces más grandes su diámetro que las arterias. Entonces, de ahí quitamos la conclusión que el diámetro o el diámetro transversal de los vasos sanguíneos es inversamente proporcional a su velocidad. O sea, o que quer dizer isso? Quanto maior o vaso sanguíneo, mais espaço dentro do vaso sanguíneo, menor velocidade. Menor velocidade. Quanto mais pequeno o espaço, maior velocidade. Isso é inversamente proporcional. Tá? Bueno. Se desprendeu isso, pensou, que bom. Minha calça vai cair. Por isso que eu invento essas modas. Não, pero é muito útil. Não, graças a Deus. Isso daqui não é um mico, é um King Kong. Preciso de ajuda. Vem aqui, só esticar aqui, aí e colocar nos negócios. Só prende. Entendeu? Abrir, tem que abrir o. Precisa levantar tanto também.
Tudo tem um jeitinho. Tudo tem jeitinho. Tem que ser com mais força. Bueno. Sabe o Lisandro? Que professor que soltou o suspensório na sala e a calça caiu? É aquele. Não, soltar o suspensório tá ok. Mas a calça não caiu. O importante é isso. Bueno. ¿Seguro un poquito? Bueno, estamos diciendo, volviendo a nuestra parte seria de la situación, Entonces, estamos hablando de que este capítulo es muy importante porque da el panorama general de lo que es el aparato circulatorio, incluyendo, ya nos da también las presiones con las cuales el sistema circulatorio trabaja. Y aquí en este punto nosotros estuvimos mirando cómo se comporta la presión desde que sale la sangre del corazón hasta que llega al corazón derecho de nuevo, ¿verdad? O sea que sale del corazón izquierdo, circula y llega de nuevo al corazón derecho. Y también cómo la sangre va a ir del corazón derecho a los pulmones y de ahí va a volver nuevamente hacia el corazón izquierdo. ¿Está? Entonces, habíamos dicho nosotros que la presión sistólica y la diastólica juntas y dividido por 2 da la presión media de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, esa presión de 100 milímetros de mercurio es la que va a estar presente desde la salida de la sangre de la aorta hasta aproximadamente entrar en las arteriolas. ¿Sí? Después, dentro de las arteriolas, ya la presión cae, por así decir, importantemente. ¿Sí? ¿Por qué eso va a suceder? Porque la sangre se distribuye en el cuerpo, en todos los tejidos, ¿sí? Y además nosotros sabemos bien que cuando la sangre entra en los capilares, no puede entrar con una fuerza demasiado grande, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los capilares tienen paredes bastante finas y si entrar con 6 milímetros de mercurio, ¿qué va a acontecer con las paredes? Ahí entra todo, ¿verdad? Entonces, cuando llega a los capilares, la presión media funcional es solamente de aproximadamente, ¿cuánto? 17 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entra en los capilares y después al salir por las vénulas y entrar en las venas, la presión va a ser solamente un poquito más que 0, nunca va a ser 0. ¿Por qué nunca va a ser 0? Porque yo necesito de un gradiente de presión. Si for 0 nas veias e dentro do coração direito for 0, para onde é que vai o sangue? Não vai. Lugar. Entonces, si dentro del corazón derecho, yo sé que es 0 dentro del corazón derecho, presión venosa central, ¿verdad? En las venas por lo menos tiene que ser un poco más que 0 para que pueda la sangre llegar ahí, para que la sangre pueda fluir. También vimos que dentro del sistema pulmonar tenemos una presión sistólica y una diastólica también. Solo que en este caso es 25 de sistólica y 8 de diastólica, con una media de 16. ¿Tá? Y dentro de los capilares, ¿cuánto era la presión capilar? 7 aproximadamente. Bueno, ahí estuvimos hablando todo de esos valores, explicamos, ¿verdad? Y llegamos también a la teoría básica de la función circulatoria y estuvimos mencionando de qué habla la primera parte de la teoría básica de la función circulatoria. É o fluxo sanguíneo. El flujo sanguíneo es proporcional a las necesidades del tejido, resumidamente. ¿Sí? La segunda parte de la teoría básica de qué habla, que el corazón es un autómata. O que quer dizer isso? O coração não quer saber de onde que vem o sangue. Ele vai bombear. Ele só entende que tudo que chegar para ele tem que bombear. Tiene que bombear, ¿verdad? Y la tercera parte de la teoría básica de la función circulatoria, ¿de qué era que hablaba? Del mantenimiento de la presión arterial. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando baja demasiado la presión y es peligroso para el cerebro, ¿qué tiene que hacer el sistema nervioso justamente para defenderse? Activar al simpático. Activando al simpático, que tenemos aumento de la fuerza de contracción de los vasos sanguíneos, de las venas principalmente, para aumentar la precarga,
y también contracción de las arteriolas para aumentar la resistencia periférica. Con todo eso, la presión se levanta otra vez. ¿Okay? Y es este mecanismo, todo esto que ocurre por un mecanismo de retroalimentación negativa o positiva. Retroalimentação. Negativa, porque porque o que estava baixando tem uma resposta para levantar de novo. ¿Verdad? ¿Cómo iba a ser una retroalimentación positiva? Lo que está bajando da una respuesta que va a bajar más ainda. Eso es positivo. ¿Tá? Beleza? Entonces, retroalimentación negativa. Beleza, agora. Ahí estuvimos hablando de la interrelación que existe entre la presión, flujo y resistencia. Y estuvimos hablando de la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Qué decía la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a su resistencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuanto más diferencia de presión yo tengo, más flujo voy a tener. Eso es directamente proporcional. Y cuanto más resistencia, oposición, dificuldade para o fluxo tiver, menos fluxo, né? Eso es inversamente proporcional. Y ahí estuvimos hablando también, yo estoy pasando rapidito para poder terminar, si no a gente vai ficando en la mesa. El flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Qué dijimos que era el flujo sanguíneo? ¿Cuál es la definición del flujo sanguíneo? Es la cantidad de sangre que pasa por un determinado punto, ¿sí? En un tiempo determinado. Por eso podemos decir tantos ml por minuto, ¿sí? O tantos litros por minuto, ¿tá? Y también dijimos que el flujo sanguíneo de una persona adulta es de ¿cuánto? Aproximadamente 5 litros o 5.000 ml por minuto. Y eso es igual a qué cosa también? A gasto cardíaco. ¿Y el gasto cardíaco cómo era que conseguimos el gasto cardíaco? Gasto cardíaco ¿a qué es igual? Frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico. ¿Cuánto Guyton más o menos nos dice que es la frecuencia cardíaca? 72 aproximadamente. Podemos decir incluso 70, vamos a decir 70, ¿tá? Multiplicado por volumen sistólico normal, ¿cuánto es? 70. 7 por 7, 49. 4.900 ml. Aproximadamente 5 litros. Y si por 72, es un poquito más de 5 litros. Pero siempre redondeando para tener un número redondo, 5 litros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 4.900 o 5.000 ml? Que hay 5.000 ml pasando por el corazón por minuto. Ou seja, nossa bulimia tem que ser totalmente bombeada 5 litros em 1 minuto. ¿Sí? Eso es gasto cardíaco. ¿Tá? Entonces, ahí era que yo le dije a ustedes una cosa. Si yo me acuerdo de 5.000, yo me estoy acordando de 3 cosas. 5.000, yo estoy lembrando de 3 cosas. 5.000 puede ser bulimia, ¿tá? Si yo le digo, ¿cuánto es la bulimia normal de una persona? 5.000 ml, 5 litros. Pero también le puedo preguntar, ¿cuál es el gasto cardíaco de una persona? 5.000 ml, 5 litros por minuto. ¿Sí? Es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Y si yo le digo, ¿cuál es el flujo sanguíneo normal de una persona en un minuto? También 5 litros por minuto, igual al gasto cardíaco. Entonces, cuando nos acordamos de 5.000, estamos acordándonos de 3 cosas. ¿Ah? Bueno. Ahí también nosotros estuvimos explicando un poquito qué es el flujo laminar y qué es el flujo turbulento. ¿Sí? El flujo laminar, ¿cuál es la condición para que ocurra el flujo laminar? Es que tenemos que tener un vaso sanguíneo recto, rectilíneo y liso, ¿sí? Sin mucha resistencia. ¿Sí? Entonces así yo voy a tener un flujo laminar. ¿Y flujo turbulento cuándo es? Es cuando la sangre fluye en todas las direcciones en un vaso mezclándose. Entonces ahí nosotros mostramos este dibujo. ¿Esto qué sería? Este es el flujo laminar. ¿Sí? ¿Por qué el flujo laminar? Porque está circulando en un vaso sanguíneo recto y la sangre circula en capas. Puede circular en capas. ¿Y cuál es la característica del flujo laminar? Es que su flujo
O sea que tiene una velocidad parabólica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre, la capa de sangre que está cerca de las paredes siempre va a ser más lenta. Después la capa que está sobre la primera va a ser un poco más rápida y la que está en el medio siempre va a ser la más rápida. O sea que por eso dice flujo, velocidad parabólica. ¿Sí? O sea que siempre el medio va a ser más rápido. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el flujo turbulento? Dijimos la vez pasada, ese diseño aquí está totalmente correcto, ¿sí o no? No, ¿por qué? Porque este vaso tenía que ser sinuoso, incurvado, bien irregular para tener un flujo turbulento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál dijimos nosotros que era, qué ejemplo vimos de flujo turbulento? ¿Dónde ocurre el flujo turbulento? En el callado aórtico. ¿Y dónde también puede ocurrir flujo turbulento? Dentro del corazón. Dentro del corazón. ¿Por qué? Porque cuando las válvulas abren, a sangre entra así de forma laminar o entra así de forma desorganizada, chocando en todos los campos. Segundo caso, ¿no? Desorganizado, chocando en todos los campos. Flujo turbulento. ¿Tá? Bueno, entonces, también nosotros habíamos dicho que empezado a hablar de lo que es presión sanguínea. Quisiera. No, já passou. De presión sanguínea, ¿sí? Y dijimos, ¿qué era la presión sanguínea? La presión sanguínea, primero, la unidad de medida de la presión sanguínea, ¿cuál era? Milímetros de mercurio. ¿Y qué era que quería decir milímetros de mercurio? 50 milímetros de mercurio, ¿qué quiere decir? Que la fuerza que hay dentro del vaso sanguíneo sería suficiente para levantar una columna de mercurio hasta 50 milímetros. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces, si yo digo 120 milímetros de mercurio, o que quiere decir isso? Que a força que tem dentro do vaso é suficiente para levantar uma coluna de mercúrio até 120 milímetros. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí también nosotros estuvimos hablando ya de la parte de resistencia, ¿verdad? Y estuvimos explicando que la unidad de resistencia es el PRU, ¿sí? Unidad de resistencia periférica, ¿sí? El PRU. Y hicimos incluso nosotros una comparación entre lo que es la resistencia periférica sistémica y la resistencia periférica pulmonar. Y llegamos a la conclusión de que la resistencia periférica es mucho mayor que la resistencia pulmonar. Y ahí nosotros estuvimos explicando eso. ¿Por qué yo tengo tanta resistencia periférica en la parte sistémica y tengo mucho menos en la parte pulmonar? Porque nosotros necesitamos que el pulmón reciba sangre sin dificultades. Nosotros necesitamos que la sangre entre dentro de los pulmones, ¿sí? De una forma fácil para poder hacer el intercambio gaseoso rápidamente. Si a gente tiver a mesma resistência na parte sistêmica e na parte pulmonar, vai ser muito mais difícil para os vasos sanguíneos ou para o sangue entrar dentro do pulmão. Correto? E se for mais difícil entrar, vai ser mais difícil fazer rapidamente a hematose. ¿Entienden? Bueno, y ahí llegamos a la famigerada ley de la cuarta potencia. Pero como les dije la vez pasada, acá yo necesito que ustedes recuerden siempre a la arteriola, ¿sí? A la arteriola. Porque, ¿qué era la arteriola? Es un conducto de control. ¿Y qué quería decir un conducto de control? Que se va a poder cerrar o se puede abrir, dependiendo de qué, de la necesidad de los tejidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la arteriola es el vaso sanguíneo que comanda aquella primera parte de la teoría básica. ¿Qué quiere decir la primera parte de la teoría básica de la función circulatoria? El flujo sanguíneo es proporcional a sus necesidades. ¿Y quién va a controlar esa parte de la teoría? Las arteriolas. Que dependendo do tecido, ela vai se abrir ou ela vai se fechar, ¿verdad? Entonces, ahí, resumidamente, nosotros tenemos que entender qué era conductancia.
¿sí? Eso insistimos mucho. ¿Qué es conductancia? Es la cantidad de sangre a través de un vaso sanguíneo para una diferencia de presión dada. O sea, si yo tengo una diferencia de presión de 1 milímetro de mercúrio entre ponto A e ponto B, a conductancia seria quanto de sangue que entrou, que tem nesse vaso sanguíneo, graças a essa diferença de 1 milímetro de mercúrio. Isso é conductancia, ¿sí? Y nosotros dijimos que conductancia es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Y tiene sentido eso? Claro que tiene sentido. Porque cuanto más resistencia eu tiver, menos sangue vai entrar. ¿Sí? Y eso es lo que nos está diciendo. Cuanto más resistencia yo tengo, menos sangre entra. ¿Sí? Y en este caso, siguiendo el mismo razonamiento, nosotros habíamos dicho que cambios ligeros, pequeños cambios en el diámetro de los vasos sanguíneos podían terminar en grandes cambios en el flujo. Eu mudar só um pouquinho o tamanho do vaso sanguíneo, eu estaria mudando o fluxo enormemente. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque tenemos lo que se conoce como teoría de la cuarta potencia, o sea, que ley de la cuarta potencia, o lo que se conoce como ley de Poiseuille. ¿Sí? Ley de Poiseuille. ¿Y qué dice la ley de Poiseuille? La ley de Poiseuille dice que el flujo sanguíneo no aumenta al doble, ni al triple, ni al cuádruple si es que se cambia el diámetro de los vasos, sino que siempre está aumentando a la cuarta potencia. Por eso, cuando eu aumento o diâmetro desse pequeno vaso, que tem 1 ml por minuto de sangue passando por ele, sua condutância é 1 ml por minuto. Se eu aumentar ao dobro o tamanho dele, ele não é que vai aumentar ao dobro sua condutância, sino que vai aumentar a quarta potência. Sim, a quarta potência. 16 ml por minuto. E se eu aumentar o diâmetro 4 vezes, o que vai acontecer? O fluxo vai aumentar 256 vezes. Por quê? Porque o fluxo vai aumentar a quarta potência do diâmetro, do aumento do diâmetro. ¿Se entiende? ¿Y por qué era eso? ¿Por qué era eso? Porque cuando cada vez que yo aumento el diámetro, yo no estoy aumentando de forma simples o espaço. Quando eu aumento o diâmetro do vaso sanguíneo, eu não aumento só ao dobro o espaço. O que eu estou fazendo é aumentar a quantidade de capas de sangue que vai ter dentro do vaso sanguíneo. Por isso é o que aqui mostra, miren um pouco. Small vessel, ¿verdad? Pequeno vaso sanguíneo. ¿Sí? A gente tem um vaso sanguíneo pequenininho e ele tem praticamente só 2 capas. ¿Sí? Pero si nosotros aumentamos mucho, va a tener mucho más capas adentro. Então, se a gente somar cada uma dessas capas, a gente vai ver que em cada uma dessas capas tem uma quantidade de sangue que somada não vai ser só o dobro, nem o triplo, nem o quádruplo. Vai ir para a quarta potência. ¿Sí? Creo que estuvo bastante claro la cosa que estuvimos hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, respecto a la ley de Poiseuille, tenemos a la fórmula de la ley de Poiseuille. Y acá era que yo le dije a ustedes que yo no le voy a pedir esto para que ustedes me escriban ni hacer el cálculo ni nada por el estilo. Yo lo que necesito que ustedes entiendan bien que un vaso sanguíneo aumentando su diámetro, siempre su volumen o su conductancia, la cantidad de sangre va a aumentar a la cuarta potencia. ¿Sí? Y entender el por qué. ¿Sí? La ley de Poiseuille, la fórmula de la ley de Poiseuille habla de que el flujo es igual a pi multiplicado por diferencia de presión multiplicado por radio a la cuarta potencia. ¿Sí? Y todo eso dividido por 8, que es un número estándar, ¿sí? N, que es viscosidad, y L, que es longitud del vaso. O sea, o que está queriendo dizer aquí? Ustedes se dan cuenta que aquí nosotros reconocemos algunas cosas de la ley de Ohm. Tem algumas coisas que estão coincidindo com a lei de Ohm. ¿Sí? Por ejemplo, dice,
flujo. En la lei de Ohm que nos decía que era flujo directamente proporcional a la diferencia de presión. Continúa do mesmo jeito aqui, na lei de Poisson. ¿Sí? Y nos dice que la ley, que el flujo es también directamente proporcional al radio a la cuarta potencia. O que era rádio? Rádio é do centro até aqui. ¿Sí? Centro até aqui. Entonces, dice, flujo es igual, directamente proporcional al radio más a cuarta potencia. Cuarta potencia. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos viendo hace rato, ¿verdad? Eso nos está hablando de las capas. Que vai ter muito mais capas de sangue e por isso que o fluxo ele vai para a quarta potência. ¿Sí? É inversamente proporcional a la viscosidade, N é viscosidade, ¿sí? Viscosidade. O que é um líquido viscoso? Pegajoso, né? Viscoso quer dizer pegajoso. Se um líquido é viscoso, é pegajoso, ele circula fácil ou circula difícil? Difícil. E se está circulando difícil, ele é resistência ou não é resistência? Está relacionado. Então, ele está certo aqui a viscosidade, inversamente. Então, ele é quanto mais viscoso, menos fluxo. Bom dia. Alguém está acordando agora? Sim. Y también le pone a la longitud del vaso, como también inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque si cuanto más comprido ele for, más ele vai demorar para ir de A para B. É por isso que ele está colocado no inversamente proporcional. Ah, ele aprendi na escola. Tchau, boa aula. Não acordou ainda. Está com sono, cuidado também. Entonces, ¿entendieron entonces por qué la longitud está entonces en el vaso? Y acá, Poisson agarró y colocó este pi, ¿verdad? Que es 3.14, ¿sí? Y este 8 como un número, ¿cómo se dice? Un número colocado arbitrariamente, ¿verdad? Para hacer todo el cálculo. Y con esta fórmula, nosotros llegamos a la conclusión que cada vez que a gente aumentar o volumen, ou seja, o diâmetro do vaso, ele vai aumentar a quarta potência. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes entiendan. ¿Sí? ¿Y se entiende? ¿Sí? Beleza. Bueno. Importancia de la ley de la cuarta potencia, ¿verdad? En la circulación sistémica, aproximadamente las dos terceras partes de la resistencia al flujo sanguíneo se encuentra ¿dónde? En las arteriolas pequeñas. Ou seja, literalmente, as arteriolas são as que controlam a resistência do nosso corpo. Sim? Literalmente. O que isso quer dizer? Se a arteriola quer, ela dificulta o fluxo sanguíneo do sangue. E se a arteriola facilitar, o fluxo sanguíneo vai ser muito mais fácil. Sim? Então, e como que ele controla? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué que a arteriola ela controla a resistência? Justamente porque ela é a que vai aplicar essa lei da quarta potência. Ela é capaz de aplicar essa lei da quarta potência. Por quê? Porque ela pode se dilatar 1 até 4 vezes. ¿Sí? E aumentando até 4 vezes seu tamanho, seu diâmetro, o fluxo ele pode aumentar até quantas vezes? 256 vezes. ¿Sí? De 1 vai ir a 256 ml por minuto. ¿Sí? Entonces, esta ley posibilita que las arteriolas detengan casi por completo el flujo sanguíneo o a veces provocar un enorme incremento. Ou seja, quem realmente controla a solidariedade entre os tecidos é a arteriola. Ela é que vai comandar essa parte. E quando eu lhe digo solidariedade, ustedes me entendem já o que eu estou dizendo, verdade? Ou seja, tecido que não está metabolicamente muito ativo, o que vai fazer com sua arteriola? Fecha. Para quê? Para mandar o sangue para onde está metabolicamente ativo, que vai ter sua arteriola aberta. ¿Sí?
Sí, la solidaridad entre los tejidos. Ahí paró. Bueno, y aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto del hematócrito y la viscosidad sobre la resistencia vascular? Y aquí vocês já me falaram, vocês já me responderam. Vocês já sabem isso. ¿Sí? El hematócrito y la viscosidad. ¿Qué efecto va a tener sobre... ¿Qué aconteceu, gente? Está indo embora? Bueno, podemos controlar isso. Já está terminando o semestre e eu ainda não consegui chegar para alguns. Mas ainda Esquenta o Bien. motor. Esquenta. Pero, si ustedes están acá, está bien, está cerca. Bueno, entonces, primero, vamos a ver un poco, vamos a entender qué quiere decir hematócrito. Y creo que ustedes ya hablaron de eso en alguna parte, en alguna de las materias. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el hematócrito? El hematócrito es podemos decir que es una característica de la sangre, una característica de la sangre. ¿Sí? Y también podemos decir que el hematócrito es un estudio laboratorio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Yo agarro una jeringa, le quito la sangre a alguien, ¿sí? Y coloco en un tubo de ensayo. Y ese tubo de ensayo está marcado de 0 hasta 100%. 0 hasta 100%. Y yo le coloco la sangre hasta el 100%. Y después de esa sangre, en el tubo de ensayo, yo coloco un aparelho que se llama centrífuga. ¿Sí? Centrífuga. ¿Por qué centrífuga? Porque él va a girar alrededor de un eje, va a ir girando, y al girar, no sé cuántas rotaciones por minuto, por segundo, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va a mandar toda la parte celular, va a ir todo para abajo, ¿sí? Y a parte líquida va a ficar para cima, así como estamos viendo acá, ¿sí? ¿Y qué quiere esta parte vermelha? Células. Toda la parte sólida va a quedar abajo y toda la parte líquida va a quedar hacia arriba. ¿Cómo se llamaba eso en química? Decantar? No es decantar. Decantação, doutor. Sólido para abajo y líquido para arriba. Eu lembro ainda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El hematócrito nos dice que tanto hombre como mujer tienen que tener una cierta cantidad de sangre de parte sólida en porcentaje. O sea, acá vemos, ustedes están viendo acá 100%. ¿Cuánto por ciento tendría esta persona su hematócrito? 45 más o menos. 45, 46. ¿Tá? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que do 100% do sangue, 45% é sólido e o resto é líquido. E isso seria normal. Eso es lo normal, ¿sí? O sea que uno de los factores más importantes de la ley de Poiseuille es la viscosidad, ¿sí? A mayor viscosidad, menor flujo, ¿correcto? En un vaso. Si todos los demás factores son constantes. ¿Y qué es lo que hace que la sangre sea tan viscosa? Ustedes me respondieron. Las células, cantidad de células. El elevado número de hematíes que hay dentro de la sangre le hace que quede viscoso. Cada una de esas células están teniendo atrito unas con las otras, ¿sí? Y también con quién? Con la pared del vaso, ¿tá? Entonces, ¿y qué es el hematócrito? Como dijimos, es un estudio, ¿sí? En el cual dijimos, se quita un poco de sangre, se centrifuga, ¿sí? Y el hematócrito nos tiene que demostrar que un hematócrito normal de 40 aproximadamente, un hematócrito de 40, ¿qué significa? Que el 40% del volumen sanguíneo sería células. Hematócrito 40, o que quer dizer? Que 40% de toda minha sangue, meu sangue, é célula, 60% é plasma, é líquido. ¿Sí? Entonces, en los varones, ¿cuánto es el promedio del hematócrito? Aproximadamente 42. 42 aproximadamente. Y en las mujeres, 38. ¿Sí? ¿Y por qué las mujeres tienen un poco menos glóbulos rojos que los varones?
principalmente las mujeres en edad fértil, por culpa de la menstruación. Principalmente las mujeres que menstruan, que tienen esas menstruaciones abundantes, les van a encontrar siempre un poquito más anómica que las demás, ¿sí? Entonces, por eso la mujer tiene un hematócrito de 38 y nosotros tenemos 42 aproximadamente. Y acá podemos ver, miren un poco, esto sería lo normal, ¿sí? 42 para cima, normal. Pero tampoco puede ser demasiado alto, porque aquí, ¿cuánto estamos viendo que el hematócrito? 65. Y eso ya es poliglobulia o policitemia. Poliglobulia, policitemia. ¿Por qué? Porque hay excesiva cantidad de eritrocitos. Ya tem demais. ¿Y por qué isso daí é ruim? Não é bom isso daí? Tem muito glóbulo rojo para levar oxigênio. Tem muito. Justamente, Marcelo, o que vocês estavam me dizendo? A viscose fica muito mais viscoso. E se fica muito mais viscoso, a resistência diminui ou aumenta? Aumenta. E também a possibilidade de criar coágulos. ¿Sí? Coágulos. Entonces, muy peligrosos. ¿Sí? ¿Dónde yo puedo ver poliglobulia así en una situación que no es muy grave? Puede ser grave potencialmente, ¿verdad? En una deshidratación. Pessoa que está deshidratada, ¿verdad? Que se fue, por ejemplo, qué sé yo, a un lugar muy cálido y no tomó agua, ¿verdad? O está ayunando, también personas que tienen esa convicción religiosa un poco más, por así decir, estricta, que no toman agua ni comida durante 24 horas. Un bareté así, ¿verdad? O que vai acontecer se você tirar ao final das 24 horas? Provavelmente você vai encontrar uma poliglobulia. Ou seja, um pouquinho mais alto, pode ser um pouco mais alto do que o normal. Por quê? Porque está faltando água no corpo. Sim, está faltando água. Também elas deshidratados por diarrea. Y también saben en quiénes, en la gente que tiene dengue. ¿Sí? Dengue. O que tem no dengue? ¿Qué síntoma principal? Porque dengue no se llama solamente dengue, se le llama fiebre rompehuesos. Clásicamente así se llama dengue. Fiebre rompehuesos. Febre que parece que a dor está rompendo os ossos. Dolorosísimo así. Así se llama clásicamente el dengue. Fiebre rompehuesos. Y si yo tengo mucha fiebre, o que está acontecendo com o meu líquido? Eu estou me desidratando. E además de isso, se eu tenho dengue, aquele famoso dengue hemorrágico, ou dengue, por assim dizer, grave, o que acontece com os vasos sanguíneos? Aumenta a permeabilidade dos capilares. E se aumenta a permeabilidade dos capilares, o que acontece com o plasma que está dentro do vaso sanguíneo? Ele sai para fora. E sai para fora, se sai para fora, onde é que ele vai? Para o espaço extracelular. E eu começo a inchar, edema. Então, o que acontece dentro do vaso sanguíneo? O que acontece com as células que não conseguem sair? Elas ficam mais acumuladas, mais concentradas. E por isso, quando nós estamos atendiendo a um paciente com dengue, uma das coisas que temos que mirar é o hematócrito. Hematócrito muy alto en paciente con dengue es paciente que debe ser internado. Ou porque está muito desidratado ou porque está fazendo edema. Pode ser também dentro do abdômen. ¿Sí? Entonces puede ser potencialmente grave. Entonces, hematócrito alto es uno de los criterios para internar un paciente con dengue. ¿Tá? Y el caso de la anemia. ¿Qué es el caso de la anemia? Es lo contrario, ¿no? O sea que no hay tantos glóbulos rojos, entonces el hematócrito es bajito. ¿Sí? Como están viendo ahí. ¿Se entiende, chicos? Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu não acompanhei as últimas duas aulas do senhor, então pode ser uma dúvida que alguém já solucionou. Aquele F ali seria o fluxo sanguíneo da fórmula ali, né? O fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que vai estar passando naquele momento. Sim. Não quer dizer que é a velocidade desse sangue. No, el flujo sanguíneo está hablando de la cantidad de sangre que va de acá hasta acá en un determinado tiempo. En un determinado tiempo. Certo. E aí porque tem aquela regra de que quanto mais menor o raio do
do vaso sanguíneo, maior seria a velocidade. Sim. Né? Porque a viscosidade do sangue, ela muda de acordo com o carisma do vaso ou não? Porque parece que é uma característica do sangue em si, né? No, la viscosidad no va a aumentar, lo que va a aumentar es la resistencia. Então, nessa forma, no caso, a viscosidade não muda, mas a resistência muda resistência por conta da maior quantidade de capas de sangue que Sí, está passando ali. sí. Tá. Pero, ¿qué es lo que pasa también, Marcelo? Hay que tener que tener en cuenta que los vasos que tienen menor calibre, que son más fuertes, trabajan con presiones más fuertes. Então, você não pode aplicar completamente também isso. Porque quando a gente fala de artéria, a gente está falando daqueles vasos que estão trazendo o sangue do coração, que está saindo com uma pressão alta. Então, tampouco podemos aplicar demasiado. E daí entraria aquele diferença de pressão ali, né? Que melhoraria o fluxo. Sim. Tá. ¿Algún otro cuestionamiento? ¿Quedó clarito? Iba a decir algo, pero bueno, la viscosidad de la sangre entonces aumenta espectacularmente a medida que aumenta el hematócrito, ¿sí? La viscosidad de la sangre completa con un hematócrito normal es de aproximadamente 3. O sea, que es necesaria una presión 3 veces mayor para forzar el paso de sangre que el de agua a través del mismo vaso sanguíneo. ¿Cuál es, primero para explicar esto, porque parece aramaico, ¿no? Aramaico o chinés mandarín, ¿no? Bueno, pregunto, ¿cuál es el líquido más fluido que ustedes conocen? El agua. Entonces, para comparar si un líquido cualquiera es fluido o no, ¿con qué yo voy a comparar? Con agua. Entonces, si yo digo que el agua tiene viscosidad 1, yo estoy diciendo que la agua es el más fluido que tiene. ¿Sí? Más fluido que tiene. ¿No? Entonces, comparando el agua con la sangre, ¿sí? ¿Cuánto tendría cuál sería la viscosidad de la sangre? 3. ¿Qué quiere decir eso? Es necesario 3 veces más presión para forzar el paso de sangre que el de agua a través del mismo vaso sanguíneo. O sea, yo tengo aquí un vaso sanguíneo. Tá? Aqui eu tenho o mesmo vaso sanguíneo, tá? É o mesmo vaso sanguíneo. E aqui tenho o outro dibujo que é o mesmo. Mesmo vaso sanguíneo, nos 3. Aqui neste vaso sanguíneo eu vou colocar água. H2O. Sim? Ele é o mais fluido que tem. Então, quanto que é a viscosidade dele? 1. Eu vou comparar todos os outros líquidos com água, porque ele é o que tem fluidez perfeita, por assim dizer. Tá? Então, se eu comparo com a sangre, ¿sí? Dice, la viscosidad de la sangre completa. ¿Qué quiere decir sangre completa? Células más plasma. Sangre completa. Sangre completa. ¿Cuál es la viscosidad? 3. O que quer dizer isso? Se eu tirar toda a água que tem nesse vaso sanguíneo e se eu colocar sangue em vez de água, eu vou precisar de 3 vezes mais pressão para empurrar o sangue dentro deste vaso sanguíneo. ¿Correcto? ¿Por qué eso? Por la viscosidad, justamente por las características que tiene la sangre. Que ele tem células que vão colando umas das outras e também colando com a parede, porque eles têm resistência. A água tem resistência? Não, praticamente não. Por quê? Porque ele não tem elemento sólido. Sangue tem resistência? Tem. Por quê? Porque tem elemento sólido. E se eu agarro e coloco solamente plasma? Não coloco água, não coloco sangue completa e coloco só plasma aqui dentro desse vaso sanguíneo. Lembrando, o mesmo vaso sanguíneo nos 3 exemplos, tá? Quanto que seria a viscosidade? 1,5, ou seja, só meio mais que água. ¿Por quê? Porque plasma, eu sei que plasma é a parte líquida de la sangre que tiene mucha agua, pero tiene este medio de viscosidad a más que el agua. ¿Por qué? Porque plasma tiene proteínas, íons, glucosa, etc. Partículas pequenas, mas que dão uma certa resistência para o plasma. ¿Me entienden?
Y eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Sí? Entonces, la viscosidad de la sangre completa con un hematócrito normal es de aproximadamente 3. O sea, que es necesario una presión 3 veces mayor para forzar el paso de sangre que el de agua a través del mismo vaso sanguíneo. ¿Sí? Cuando el hematócrito aumenta 60 a 70, o que acontecer com a viscosidade? Vai aumentar. Pode ir de 3, pode ir até 10, inclusive. E aí entra no que o Temer estava dizendo. É perigoso? É perigoso. Por quê? Porque aumentando a viscosidade, eu aumento a resistência. E se aumento a resistência, eu diminuo o fluxo. Tá? E se eu diminuo o fluxo, é muito mais fácil os elementos celulares que estão dentro do sangue colarem um no outro, chamar plaquetas e produzir coágulos. ¿Sí? Entonces, otro factor entonces que afecta a la viscosidad es la concentración y los tipos de proteínas en el plasma. No es tan significativo isso, mas a presença de proteínas dentro do plasma faz com que o plasma tenha meia viscosidade mais do que a água. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿y cuáles son los efectos de la presión sobre la resistencia y el flujo sanguíneo? Un incremento o un aumento de la presión arterial, no solo aumenta la fuerza que tiende a empujar la sangre a través del vaso sanguíneo, sino que también distiende al mismo tiempo al vaso, lo que va a reducir la resistencia vascular. ¿Cómo se entiende eso? Yo soy de la tesitura que cuando alguna cosa no presta, você tem que jogar fora. Porque ele tem um espaço útil, ¿verdad? Entonces, cada vez que toco yo me da una vida así. Bueno, entonces, dice, vamos a hacer otra vez acá un dibujito. ¿Tá? Vocês sabem que Titi e Sandra não conseguem ensinar se não for desenho. Camila, ontem depois do café Titi e lá Sandra pensa da, que vocês né? são da primária. Camila, ontem depois do café da aula de inglês voltou diferente. Eu estudei medicina fazendo desenho. Você também pode fazer isso. É? En este caso, yo por ejemplo, nunca me ofendí cuando mi profesor decía, ¿ustedes quieren que le dibuje como si tuvieran 6 años? Sí, yo quiero. Me trata como si yo tuviese 6 años, para entender, ¿verdad? Es mejor que tratar como, do que tratar como un experto de Harvard. Porque o experto de Harvard não precisa mais aprender, ele já sabe tudo. A gente é como criança, a gente está aprendendo. Entonces, hay que dibujar, ¿sí? Bueno, acá. Tomei um trêmulo. Parece que eu tomo café de manhã cedo. É um vaso turbulento. Bueno, Verdade. este es el Faz vaso sentido. sanguíneo, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro título ahí del slide? Dice, efecto de la presión sobre la resistencia y sobre el flujo sanguíneo. ¿Sí? Y nos dice que cuando yo aumento la presión arterial, vamos a suponer que acá yo tengo 10 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio de presión, ¿tá? Tengo sangre aquí entrando con 10 milímetros de mercurio, ¿tá? Sangre está entrando acá y está circulando con esa presión. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué acontecería si yo aumentase esta presión? Si yo aumento, por ejemplo, a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? 20 milímetros de mercurio, o coloco más 10 encima de la presión do sangue que está entrando aqui. O que eu vou conseguir com a velocidade? Eu vou aumentar ou vou diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar. Por supuesto, o fluxo vai ser maior, mais rápido. Correto? Estamos todos de acordo? Sim.
Pero al mismo tiempo, como ele o sangue está entrando com mais força e as paredes dos vasos sanguíneos, ele é distensível. O que também eu vou conseguir aumentando a pressão? Aumentar o volume da parede. Distender ou dilatar al vaso sanguíneo. Dilatar al vaso sanguíneo. Tá? Doutor, acho que ele está precisando do Falta café. de café, doutor. Vou pegar o café. E mi suspensor já se desprendeu já. Não vai cair não. Não se preocupe. Então, ¿me están entendiendo? El aumento de la presión va a aumentar la velocidad dentro del vaso sanguíneo. Eso es indiscutible. Pero acuérdense, nuestros vasos sanguíneos, eles não são rígidos como pedra ou como um tubo de PVC. Eles têm uma certa distensibilidade, elasticidade. Então, se eu aumentei a pressão va a aumentar así, en este sentido, pero también va a aumentar a los lados. Y aumentando a los lados, o que vai acontecer com o vaso sanguíneo? Ele vai se dilatar. E se o vaso sanguíneo se dilata, o que acontece com o volume de sangue que vai entrar? Aumenta. Vai aumentar. Vai aumentar. Ou seja que, se eu aumento a pressão dentro do vaso sanguíneo, eu não tenho solamente aumento de velocidade de fluxo, eu tenho também aumento do volume sanguíneo, da quantidade de sangue que vai entrar. Ou seja, o que vai acontecer com a capacitância? Vai aumentar. Sim? Ou a conductância, melhor dito, conductância. A capacitância a gente vai ver no próximo capítulo. Sim? Conductância. O que vai acontecer? Vai aumentar. Por quê? Porque vai ter mais sangue dentro do vaso. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, un incremento de la presión arterial no solo aumenta la fuerza que va a empujar la sangre a través del vaso, pero también lo va a distender al mismo tiempo. ¿Sí? Y al distender, o que está acontecendo com a resistência? Está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Diminui. Diminui, por eso el volumen aumenta, por eso el flujo aumenta. ¿Sí? Entonces, le dilata, diminui a resistência, então tem mais sangue podendo entrar e circular dentro dele. O que aconteceria se ele fechasse? Diminuiria, ou seja, aumentaria a resistência e teoricamente a quantidade de sangue dentro diminuiria também. ¿Sí? Bueno, entonces, y esto es lo que ocurre, justamente, Marcelo, esto es lo que ocurre allá arriba. Isso que acontece lá em cima na aorta. ¿Sí? Isso que está acontecendo. En la mayor parte de los tejidos, el flujo sanguíneo a 100 milímetros de mercurio suele ser aproximadamente 4 a 6 veces mayor que el flujo a 50 milímetros de mercurio. Y no solamente el doble, como sucedería si el aumento de la presión no tuviera el efecto de aumentar el diámetro vascular. O sea, nos está diciendo, si la presión es de 50 milímetros de mercurio, vou colocar aqui no mapa do desenho, tá? Observe no nível. Aqui temos 50 milímetros de mercurio, tá? Tem uma certa quantidade de sangue circulando a uma certa velocidade, correto? Então, vamos aumentar ao dobro. Tá? Quanto que é o dobro de 50? 100. Então, aumentamos, levamos mais 50 e levamos para 100 milímetros de mercúrio. Correto? Assim, a simple vista, ou fazendo um cálculo assim, de cabeça, ou o que eu poderia considerar assim? Se eu aumentei o dobro a pressão, o que aconteceria com o fluxo? Teóricamente aumentaria também o dobro. Isso que vem na minha cabeça, porque sempre nós temos matematicamente, aumenta o dobro, esto vai aumentar o dobro também no outro, verdade? Só que nesse caso não acontece isso. Não acontece. Quando eu aumentei a 100 milímetros de mercúrio, minha pressão de 50 aumentei a 100, o fluxo não aumentou, não vai aumentar só um dobro. Pode aumentar até 6 vezes. 6 vezes pode aumentar. Por quê? Porque essa pressão aumentada ao dobro vai distender tanto o vaso sanguíneo
que o volume não vai aumentar só o dobro, pode aumentar até 6 vezes mais. Porque o vaso vai estar tão aberto, a resistência vai diminuir tanto que vai aumentar muito a quantidade de sangue entrando. ¿Se entiende? De eso es lo que nos está hablando. Acá Gaito a veces nos habla medio confuso, ¿verdad? Dice hermano, en la mayor parte de los tejidos, el flujo sanguíneo a 100 milímetros de mercurio suele ser 4 a 6 veces mayor si que el flujo a 50 milímetros de mercurio y no el doble. Parece o mestre Yoda quando está falando, ele fala de trás para frente. ¿Sí? ¿Cómo sucedería si hay un aumento de la presión no tuviera el efecto de aumentar el diámetro vascular? ¿Tá? Entonces, pensemos nomás, si el vaso sanguíneo tiene una cierta presión y si yo aumento al doble la presión, el flujo no va a aumentar al doble, porque o diámetro ele vai aumentar muito mais que isso. ¿Sí? Entonces el flujo va a ser mucho mayor, 4 a 6 veces mayor. ¿Correcto? Essa é a lei da quarta potência. Pero este está hablando de vasos, no está hablando De diámetros. De arteriolas. La arteriola es la que puede hasta 4 veces. Ella es la que cumple mejor la ley de la cuarta potencia. Aquí esta te está hablando al doble nomás incluso, que es lo que sucede en la mayoría de los vasos sanguíneos. Probablemente, si ele pudesse também se distender a 4 veces, probablemente ele também seria a quarta potência, provavelmente. ¿Sí? Bueno. Então a legião só se aplica nas arteriolas. En las arteriolas. Por eso no nos menciona acá. Por eso no nos dice la cuarta potencia acá. ¿Sí? Bueno, y justamente hay un apartado de nuestros slides que justamente dice: las arteriolas tienen la capacidad de aumentar su diámetro hasta 4 veces. ¿Sí? Y es el único que o Gaito menciona que pode fazer isso. ¿Sí? Y su flujo entonces es 256 veces. Acá no está hablando solamente, hipotéticamente, de até o dobro. Hipotéticamente até o dobro. ¿Sí? Entonces, la inhibición simpática. ¿Qué hace la inhibición simpática? Dilata los vasos sanguíneos y puede aumentar el flujo 2 o más veces. ¿Sí? Y ustedes, como habíamos visto la vez pasada, ¿se acuerdan que nosotros siempre estamos haciendo y tratando de recordar, verdad? Entonces, frecuencia cardíaca, fuerza y ahora vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces, simpático, ¿qué hace sobre la frecuencia cardíaca? Aumenta. ¿Qué hace sobre la fuerza de contracción? ¿Y qué hace sobre los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Ele fecha. ¿Tá? Parasimpático, ¿qué hace sobre la frecuencia? Disminuye. ¿Qué hace sobre la fuerza? Nada. ¿Y qué hace sobre los vasos sanguíneos? Nada. ¿Sabe por qué? Porque para vasodilatar, o simpático só tem que se inhibir. Y eso es lo que están diciendo ahí. Si el simpático se inhibe, la inhibición de la estimulación simpática va a dilatar mucho los vasos sanguíneos y puede aumentar el flujo hasta 2 o más veces. ¿Okay? A la inversa, si un estímulo simpático fuerte puede contraer los vasos tanto hasta reducir el flujo hasta 0. O simpático, cuando ele é ativado de forma intensa, ele pode contrair tanto os vasos sanguíneos que ele pode até fechar. Tá bem? Bem, vamos terminando. Aí, terminamos. O que é isso? Flor de maracujá. Flor mais linda do mundo. Tem uma música sobre isso. Né? Tem a música. Esse é o anterior. ¿Pronto? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, acá en este capítulo ustedes se dieron cuenta que yo no le di mucho hashtag, ¿eh? No le dije hashtag de todo porque Que é tudo importante. Que é todo. ese capítulo es como dicen ustedes, pica, ¿verdad? O sea que es muy importante porque él explica prácticamente tudo que vai acontecer depois nos próximos capítulos. Entonces nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en el primer capítulo para entender los siguientes, ¿tá?
Pessoal, eu não entendi a última parte aqui. O simpático de nível faz a contração. No, el simpático cuando Tem inibição dele. él se activa el vaso contrario. Sí. Sí. Y si él se inhibe, ¿qué que va a acontecer? ¿Ele vai contrair o no? Entonces, él va a dilatar. Sí, entonces para que ocurra vasodilatación, no es el parasimpático que tiene que actuar, es la inhibición simpática. ¿Sí? Por eso yo le puse ahí, en el vaso sanguíneo, el parasimpático no actúa. Para isso que você compra coisa de baixa qualidade. Ele tá ficando aberto atrás. Ele não tá fechando total. É? Ele não tá fechando Não, eu total. apertei muito mesmo hoje, eu levantei muito, eu estava sentindo mesmo lá uns países embaixo que estava meio apertado. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Está clarito? Y eso es lo que te digo. Bueno, ahora son las 8:30. ¿Tá? Vamos a dar un pequeño receso y ahí empezamos con el capítulo 15. Até as 8h30. ¿Tá? Não, não vai dar Ahora nada. son 8:30. Até 45. 8h22.